Miguel Medina, que es alumno, bueno, fue alumno de física aquí en la Universidad de La Laguna y ahora está haciendo su tesis en espectroscopía óptica, aquí también en la Universidad de La Laguna, y viene a hablarnos pues de aplicaciones fotónicas con materiales luminiscentes con tierras raras. Una firma de luz. Un fuerte aplauso para él. Buenas tardes, chicos. ¿Se me escucha bien? Vale. Bueno, pues como ya me han presentado, primero de todo, dar gracias al comité organizador por haberme podido dar la oportunidad de dar una charla. Yo empecé como ustedes, como muchos de ustedes, en el COEFIS 10, ahí sentado sin saber lo que iba a pasar y ahora me llena de orgullo poder dar una charla, sobre todo de algo que se ha forjado aquí desde cero, haber empezado en el grado en la universidad y haber seguido subiendo y tener la oportunidad también de quedarme y hacer investigación aquí en casa. Pues en esta ocasión vamos a hablar de la línea, de la que es una de las líneas principales de mi tesis doctoral, que es de espectroscopía óptica, que es la de materiales luminiscentes dopados con tiras raras para aplicaciones en tintas de seguridad. Yo formo parte de un grupo más amplio, es el MAGEC Research, cuyo IP es Jorge Méndez, que está ahí detrás. Y nada, vamos a comenzar. En general, en la sociedad en general y en la física de materiales en particular, la falsificación de billetes, documentos oficiales, incluso algunos componentes de hardware críticos, está siendo un gran problema. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que primero están perdiendo un montón de dinero por el tema de falsificación de divisas, luego también otra cosa que es más grave y que nos afecta a nosotros como ciudadanos de a pie, que son los fraudes de identidad. Pues todo esto genera pérdidas económicas y es necesario pues desarrollar nuevas tecnologías de autentificación que permitan contrarrestar a esos falsificadores. El problema es que, claro, se pueden ocurrir muchas soluciones, pero el problema es que tienen que ser escalables para la sociedad en general, o sea, tienen que ser escalables industrialmente. Por ello, tenemos que desarrollar tecnologías que sean difíciles de replicar, pero por otro lado, fáciles de verificar y relativamente baratas, que podamos escalar. Una de estas ideas, y precisamente a lo que nos dedicamos nosotros, es a utilizar las tiras raras como posible solución. ¿Qué son las tiras raras? Bueno, yo creo que no hace falta que se lo diga a nadie, pero vamos a repasarlo. Últimamente han salido las noticias por todos lados. Y ni más ni menos que tenemos una escultura justo aquí detrás, dedicada a Blas Cabrera, en la que salen incrustadas los diferentes elementos de tiras raras. También cuando estábamos estudiando el bachillerato o la ESO, cuando dimos la tabla periódica, pues son estos elementos que están aquí, en esta primera fila, que normalmente tú cuando empezabas a estudiar te mirabas los alcalinos, alcalino térreos, estos, un par de metales de transición y los raritos de aquí abajo que no radiactivos, pero estos normalmente no les haces mucho caso. Pues bueno, estas son las tiras raras y son muy útiles. ¿Por qué? Son conocidas como las vitaminas de la industria, ya que son necesarias para prácticamente toda la tecnología que tenemos actualmente. Entre ellas, pues este proyector no funcionaría sin tiras raras, ni los móviles, ni las cámaras con las que están sacando fotos, ni las comunicaciones, nada. ¿Y qué son las tiras raras? Después de dar toda esta vuelta. Pues son una serie de elementos químicos que comparten una configuración electrónica similar, ya que tienen electrones desapareados en el orbital 4F. Ese orbital es un poco especial porque genera efectos de apantallamiento electrónico. Esto hace que las tiras raras tengan ciertas propiedades ópticas y magnéticas que son únicas. Entre ellas es que sus niveles de energía se denominan, muchos de sus niveles de energía son metaestables. ¿Esto qué quiere decir? Que duran bastante tiempo en comparación a las transiciones normales, del orden de milisegundos. Eso a nivel del mundo atómico, eso es una gran eternidad. Pues bueno, gracias a esos niveles metaestables se producen procesos de conversión espectral. Los denominamos procesos de conversión espectral, que son súper útiles y ya verán por qué. Entre ellos, el que vamos a trabajar ahora es el llamado upconversion. El upconversion está definido como la absorción de dos o más fotones de cierta energía, de baja energía normalmente, para dar lugar a un fotón de mayor energía. Es decir, que tengan mayor frecuencia o menor longitud de onda, es lo mismo.
Aquí podemos ver un esquema muy simplificado de un tipo de la conversión, hay varios, que es la absorción de estado, la absorción de estado excitado, en la que en primer lugar llega un fotón de baja energía y hace que este material pase de un estado fundamental a un primer estado excitado. Pero resulta que antes de que este estado excitado vuelva a decaer de nuevo al estado fundamental, llega otro fotón de la misma energía y promociona al material tercer nivel, de manera que decae desde el tercero hasta el primero y se emite un fotón que es de mayor energía. Esto ahora haciendo un poco el símil con los billetes de euro, pues digamos que la conversión en los materiales es como si fueran una máquina de cambio de billetes. En el que tú introduces varios billetes de una divisa y te devuelve otra. En este caso, pues serían 2 billetes de 5 euros y obtenemos uno de 10. ¿Qué pasa? Esto sería, si esto las materiales lo hicieran con una eficiencia perfecta, es que todos los láseres ultravioletas estarían hechos con esto y habría unas aplicaciones bestiales. Tiene un limitante, no todo es tan bonito, y es su eficiencia. Si la máquina fuera real, un material real, más del 99% de esos billetes serían rechazados por la máquina y no serían cambiados por el de 10 euros. Pero, aún así, sigue teniendo unas aplicaciones bestiales. Y ya verán por qué. Porque si nos ponemos a diseñar materiales que están dopados, es decir, dopados con tiras raras, es decir, que metemos tiras raras en muy pequeñas cantidades, podemos hacer que estos transformen, por ejemplo, luz invisible infrarroja. Por ejemplo, aquí tenemos un láser, esto es un láser infrarrojo barato de China. En luz visible. Aquí tengo una muestra, a ver si consigo que se enfoque un poco, de ese material y se supone que el láser este no emite nada cuando lo enciendo. Pues fíjense, para ser un menos de un 1% de eficiencia yo creo que está bastante bien, que se vea a simple vista. Pues bueno, estos materiales se pueden usar, se pueden sintetizar por 2 métodos, al menos en el laboratorio nuestro. El primero es la síntesis solvotermal, que es para hacer, en vez de estos bulks de vidrios grandes, nanopartículas, en el que simplemente cogemos 2 disoluciones, las mezclamos y las metemos en un autoclave, que es como si fuera una olla a presión, es un cilindro de acero en el que se introduce esa disolución y se aprieta con unos resortes y se mete en un horno. Al pasar un cierto tiempo de tratamiento térmico se extrae eso, y la disolución resultante se mete en una centrífuga y se agita muy rápido, y de manera que junto a añadiendo diferentes disolventes orgánicos podemos obtener filtradas un polvito de nanopartículas que precisamente hacen este efecto. Y el otro método de síntesis es el con el que he obtenido este material, que es el método de fundido, es más directo. Consiste simplemente en mezclar los polvos de los precursores dentro de un crisol de platino, meterlo en un horno a una temperatura bastante alta, normalmente mayor a 1000 grados, y tienes que, para conseguir el material, tienes que abrir el horno a esa temperatura y con bastante cuidado coger unas pinzas, sacarlo y volcarlo sobre una plancha de acero, de manera que este se enfríe de manera descontrolada o controlada, depende de ya si tienes la plancha de acero calentada. Pues bueno, ya esas son las maneras de sintetizar los materiales, pero tampoco nos tenemos que asegurar primero de que hemos sintetizado el material correcto. Pues para eso tenemos la gran fortuna de contar con el SEGAI, con el Servicio General de Investigación, que nos permite hacer diferentes medidas de caracterización estructural súper útiles para determinar tanto la fase como la composición. Aquí a la izquierda podemos ver la difracción de rayos X, una medida del laboratorio de difracción de rayos X. Con esta medida podemos obtener tanto el tamaño de las nanopartículas, en el caso de hacer nanopartículas, como la fase cristalina en la que cristaliza ese material. Por otro lado, también con la microscopía electrónica de transmisión podemos ver, fotografiar, digamos, esas nanopartículas y esos materiales, incluso en algunos casos ver hasta los planos atómicos en tiempo real de esos materiales, para poder sacar con todavía más eficiencia su fase estructural, su fase cristalina. Y finalmente una espectroscopía de dispersión de energía de rayos X, que lo que nos dice es la composición de ese material, de manera que con todas las medidas en conjunto obtenemos un estudio completo de ese material y lo podemos tener caracterizado. Pues bien, una vez caracterizado, procedemos al estudio espectroscópico del mismo.
Este consiste en analizar sus propiedades luminiscentes mediante diferentes medidas, como pueden ser espectros de absorción, espectros de emisión, medidas de tiempos de vida, ahí todo lo podemos ver. Y cuando lo hacemos nos damos cuenta de que estos materiales emiten patrones de emisión que son únicos y de que además solo dependen de la matriz y de sus dopantes. Pero aunque solo dependan de estas dos variables, no son para nada replicables. ¿Por qué? Porque estos materiales se comportan mediante fenómenos de lo que se llama óptica no lineal. Es decir, tú no puedes inferir a partir de un espectro la proporción de componentes con la que se ha sintetizado ese material. Entonces, claro, cuando te das cuenta de esto, se te enciende la bombilla y dices, ay Dios, pues si están buscando algo que sea fácil de hacer, porque esto lo hacemos en varias mañanas, y es fácil y difícil de replicar, pues aquí tenemos la respuesta, una posible respuesta. Entonces seguimos investigando y al final conseguimos integrar exitosamente una nueva familia de estos materiales luminiscentes en unas tintas de seguridad comerciales. Aquí podemos ver las pruebas, simplemente en el caso de los vidrios, pues los molemos en un molino de bolas a un cierto tamaño de grano y las mezclamos directamente con esas tintas. De manera que observamos aquí patrones que son visibles y codificados siempre bajo excitación NIR, infrarrojo cercano. Además, las tintas resultantes no son tóxicas, lo cual es muy importante para un montón de aplicaciones de cara a los civiles, y además son térmicamente estables. Esto, de hecho, es una medida de estabilidad térmica en la que hemos calentado el material a más de 400 grados y hemos visto que sus propiedades luminiscentes no cambian, lo cual es súper importante. Y además de eso, no solo hemos creado la tinta, sino que hemos realizado pruebas con éxito en entornos reales, en particular para procesos industriales de impresión offset, que es la impresión con la que realizan casi todos los panfletos de merchandising, hasta los billetes de euro, se utilizan con esto. En particular, pues fuimos a la fábrica. Estas máquinas que ven aquí son gigantes, ocupan naves industriales completas. Como nosotros tampoco podemos estar toda la vida sintetizando kilos y kilos de esto para su venta, pues tienen una versión en chiquitito, que es una cosita así pequeña, de esos rodillos, y realizamos las pruebas y vimos que efectivamente todavía seguía brillando la tinta y además seguía siendo codificada. Entonces, claro, aquí esto es de cajón, porque las aplicaciones potenciales de esto pueden ir desde los documentos oficiales, de meterlos en pasaportes, meterlos en DNI, incluso marcas más de lujo que quieran tener algo más exclusivo y que no se pueda falsificar, pues podrían tirar de esta tecnología, o también para poner etiquetas en circuitos integrados, para evitar el tema de la falsificación de hardware. Y bueno, ya para concluir, pues en general hemos observado que la falsificación de productos exige soluciones innovadoras basadas en materiales nuevos. Por otro lado, pues hemos visto que los materiales dopados con tiras raras son una solución prometedora por la capacidad que tienen de generar señales ópticas únicas y además encriptadas. Además, estos materiales, esto es el paso más complicado, se pueden integrar en tintas de seguridad y además proporcionan de esta manera una luz codificada y además bajo excitación NIR, que es de muy bajo coste. Y para finalizar, pues con esta prueba de concepto hemos podido demostrar la compatibilidad de estas tintas con procesos industriales como la impresión offset, que también permitiría su aplicación en un montón de áreas de seguridad diferentes. Vale. Y ya para terminar, pues estos son los papers en el que hemos sacado este de aquí, este año, y en el que explicamos todo esto. Y también me gustaría comentar que tenemos un alumno supervisado aquí, Alejandro, que ha hecho un póster precisamente de todo esto, y les animo de verdad fervientemente a que vayan a verlo, porque yo creo que merece bastante la pena. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias por su charla, ha sido muy interesante. Mi pregunta era más por el estilo económico. ¿Vosotros habéis patentado esto o tenéis pensado sacarle alguna rentabilidad? O sea, tampoco puedo hablar mucho, porque tengo un par de contratos de confidencialidad, pero a ver, tenemos una patente que está en camino y hasta ahí puedo leer. Tampoco tenemos el futuro muy definido con esto. Esto es algo que, ya te digo, el paper este es de este año. Entonces ahora hemos visto esta aplicación y
Y ahora que estoy empezando con la tesis, estamos empezando a explorarla todavía del camino este a de verdad sacarlo a nivel comercial, es un mundo. Una pregunta, muchas gracias por tu intervención. Quería saber si has probado este dopaje de tierras raras en metales. No, en principio no, y no sé si siquiera será compatible, porque normalmente en espectroscopía óptica buscamos materiales que sean translúcidos, y los metales no lo son. Entonces lo veo complicado, pero a lo mejor puede ser. La verdad que no, de ese campo no lo he probado, la verdad. Gracias.